Debí haber sabido que algo andaba mal. Lo que pasó esa noche fue jodido, sin duda. Y tenía mucho con lo que lidiar. Mucho en mi mente. Pero ¿cómo no me di cuenta de algo tan obvio? Algo que me estaba mirando directamente a la puta cara. ¿Qué carajo me pasa? Había acostado a Susie hacía varias horas. Sus párpados caídos y su bostezo persistente eran toda la evidencia que necesitaba de que le faltaba la fortaleza para completar nuestro maratón de Disney. Pero papi, de verdad estoy despierta, lo prometo, me había suplicado mientras la llevaba en brazos a su habitación. Ah, sí, me reí, jugando con ella. Entonces, ¿cuál es tu segundo nombre? Casi podía oír los engranajes girando en su pequeña cabeza cansada mientras intentaba desesperadamente encontrar la respuesta. Lo único que necesitaba para ver el final, repentinamente climático, de Mulan 2. Si es que lograba permanecer consciente el tiempo suficiente. Hizo una mueca graciosa. Linda, me reí y le toqué la nariz. Está bien, llévame a la cama, dijo de mal humor, con aspecto derrotado. La mudanza le había resultado difícil. Solo tenía 5 años, y tendría que crecer mucho más rápido de lo que cualquier niño debería. Pero era tan inteligente para su edad. Tan comprensiva. Entendía por qué tuvimos que mudarnos tan lejos de toda su familia y amigos, a esta casa desconocida en una ciudad aún más desconocida. Entendía por qué ya no podíamos ver a su madre, que ella ya no era la misma, que había olvidado cómo amar después de que las drogas se apoderaran de ella. Entendía que probablemente nunca volvería a ver a sus viejos amigos, y que tendría que hacer nuevos. E incluso entendía por qué de repente tuve que empezar a tomar las pequeñas pastillas blancas de la pequeña botella naranja cada mañana y tarde. El estrés de una larga y prolongada separación de mi esposa, y levantarme cada mañana para ver el cascarón de la mujer a la que una vez llamé el amor de mi vida, me había roto el corazón. Literalmente. Si mi papi se emociona demasiado, su corazón explota, la había oído decir un día a otras niñas cuando la recogía de la escuela, para su fascinación. No del todo correcto, pobrecita, pero era asombroso lo cerca que estaba, porque nunca habíamos hablado de eso antes. No te preocupes, veremos el resto por la mañana, juntos, lo prometo, la tranquilicé mientras la arropaba en la cama y le daba un beso en la mejilla. Pero debo advertirte, al final, mulá. No me digas, gritó, enterrando la cabeza en la almohada y haciendo los clásicos sonidos de no te oigo. Me reí de nuevo y le dije que la quería, como siempre hacía. Apagué las luces y dejé su puerta entreabierta antes de bajar a ver algo de televisión basura de madrugada. Era la niña más fuerte que jamás había conocido, sin excepción. Incluso durante su infancia, rara vez lloraba. Aunque algo la molestara, aunque algo la asustara mucho, o incluso si sentía un dolor grave, simplemente se sentaba allí, resuelta, sin mostrar debilidad. Me reí al recordar cuando tenía solo 2 años, y a esa edad ya sabía cómo alimentarse con una cuchara. Y yo normalmente la sentaba en su trona con el plato delante, y la dejaba que comiera mientras yo hacía otras tareas por la casa. Pero una mañana, no estaba comiendo. Simplemente estaba sentada en su silla con una expresión agria, infeliz y dolorida en su rostro. No estaba llorando, pero pude darme cuenta de que algo andaba mal. Resultó que le había atrapado accidentalmente toda la mano en la articulación de la mesa plegable de la trona cuando le puse la comida. No se hizo daño, por suerte. Pero eso demuestra lo dura que era. Incluso de bebé. Cuando la miraba a los ojos, no veía a una niña. Veía a una mujer. Era la única mujer que necesitaba en mi vida ahora. La amaba incondicionalmente. Más que a la vida misma, y sabía que mientras estuviéramos juntos, todo estaría bien. Llegué al punto de la noche en que los anuncios de mangueras superelásticas o senadores desplegables empezaron a mezclarse con las falsas lecturas de tarot y la guía espiritual por teléfono, y realmente pensé que podría morir o, al menos, sufrir daño cerebral si veía un segundo más. Cuando incluso las strippers de la televisión empezaron a ponerse la ropa de nuevo, sabes que es hora de irte a la cama.
Apagué el televisor con el mando a distancia, me levanté rápidamente y me palpé para asegurarme de que no me había cagado encima. Obtuve el visto bueno y empecé a subir las escaleras, tanteando mis pastillas, apagando las luces a mi paso y preparándome para acostarme. Fue entonces cuando oí el grito. Ese grito escalofriante, que helaba la sangre. El grito de Susie. Lancé mis pastillas al aire y subí corriendo las escaleras. Entré de golpe en su habitación, jadeando, buscando cualquier señal de peligro. Y no encontré nada. Convencido de que la habitación estaba vacía, excepto por ella y por mí, me arrodillé junto a su cama y le acaricié la cara. ¿Qué pasa, cariño?, le pregunté suavemente. Ella simplemente se sentó en la cama, congelada, casi paralizada, señalando con un dedo tembloroso hacia los pies de su cama y apretando la otra mano contra su pecho. Esto no fue realmente una sorpresa para mí. Sí, era una niña fuerte. Pero tenía derecho a su parte de monstruos infantiles por los que todos pasan a esa edad. Me había despertado muchas veces en las primeras horas de la mañana por sus gritos de monstruos en mi armario o fantasmas en mis tablas del suelo. Esto último terminaba conmigo haciendo algún extraño ritual de baile golpeando el pie para ahuyentar a los malos espíritus. Uno que se había vuelto cada vez más regular últimamente era el hombre en mi ventana, que era uno de los pocos que realmente me tomaba en serio. Pero, por suerte, nunca hubo tal cosa. Al menos no lo que yo vi. Pero esta vez fue diferente. No había gritado ninguna de esas quejas habituales. No había gritado nada. Solo gritó. Y ahí es cuando debía haberlo sabido, justo en ese momento. Justo en ese puto momento es cuando debía haberme dado cuenta. De que era demasiado tarde. De que lo peor ya había pasado. Decidí ver si podía calmarla. Divertirme un poco con ello. Intentar que volviera a su estado somnoliento, ¿sabes? Caminé hacia el otro lado de la habitación donde estaba el armario. ¿Está en el armario?, pregunté en voz alta, abriendo las puertas de golpe para revelar nada más que ropa y perchas. No. No hay monstruos ahí, concluí. A menos que sea el Iván invisible, grité, desatando una furia de movimientos de conquista en el armario vacío. No. Iván tampoco está ahí. Luego me agaché y empecé a golpear con los nudillos el suelo. Las tablas del suelo me suenan vacías. Me puse de pie de nuevo sonriendo, y miré a Susie. Su mirada fría y aterrorizada me siguió por la habitación. Su rostro era la imagen de la seriedad absoluta. Su dedo tembloroso no se movía del final de la cama. La sonrisa se borró rápidamente de mi cara. Mi rutina de cazafantasmas solía al menos hacerla reír. Sabía que algo la había asustado seriamente y, fuera lo que fuera, ella pensaba que estaba debajo de la cama. Ahí abajo, le hice mímica, señalando el suelo debajo de donde ella estaba sentada. Ella asintió en silencio, y luego retiró la mano y la apretó fuertemente contra su pecho, como la otra. Me puse de rodillas, apoyé las manos en el suelo y preparé mi rugido más aterrador para fingir ahuyentar a cualquier criatura imaginaria que viviera allí. Rápidamente bajé la cabeza al nivel del suelo y estaba a punto de gritar debajo del colchón cuando, lo que vi me dejó sin aliento. Me sentí nauseabundo, aterrorizado e iracundo, todo al mismo tiempo. Pero no fue entonces cuando me dio el infarto. Estaba allí tumbado, totalmente desnudo y erecto, en un charco creciente de su propia orina. Su piel arrugada, cuajada y cubierta de verrugas estaba pegada al suelo por su sudor apestoso, y pude ver sus dientes amarillos y podridos, los pocos que le quedaban, inclinándose lastimosamente hacia mí a través de sus labios agrietados y áridos. Debía de tener unos 60 y tantos años. Y su cabello grasiento y plateado, donde no era calvo, caía sobre su cara en nudos y mechones desordenados. En una mano aferraba un cuchillo de carne ensangrentado, oxidado por el uso, y en la otra un gran saco de arpillera manchado, y estaba debajo de la cama de mi hija. Estaba debajo de la puta cama de mi hija. Escuche, amigo, puedo explicarme, empezó medio llorando.
El sonido de sus huesos crujiendo en el marco de la puerta no fue tan perturbador como sus gritos frenéticos y animales. Unos 15 minutos después, su tronco casi sin vida estaba siendo cargado en la parte trasera de una ambulancia, afortunadamente vestido y bajo fuerte custodia, y la policía que había llegado al lugar me estaba informando de lo que había sucedido mientras un médico vendaba mis nudillos ensangrentados y deformes. Usando la puerta del dormitorio de Susie, le había roto la mandíbula, la nariz y el globo ocular de su órbita izquierda. Le fracturé el cráneo, le rompí 6 costillas y le separé la columna vertebral en la 16ª vértebra. Cuando las bisagras se astillaron y la puerta cayó del marco, recurrí a usar mis puños y le había destrozado los 9 dientes, le había medio aplastado la tráquea y le había provocado una conmoción cerebral grave, todo lo cual hizo muy difícil identificarlo de cualquier manera, principalmente debido a que su cara recién hinchada y desfigurada ahora podría hacer que Jocelyn Weldenstam se sintiera en plena forma. Tendríamos que esperar a sus huellas dactilares, afortunadamente intactas a pesar de que la mayoría de sus dedos estaban destrozados y rotos, para ser cotejadas en la base de datos para estar seguros, pero creían que acababan de atrapar a un tal Jab Roberts, el autor de una serie de extraños asesinatos que tenían lugar por toda la ciudad. Había entrado en la casa trepando por la canaleta y entrando por una ventana del piso superior ligeramente abierta. Los informes indicaban que vigilaba una casa. ¿Era ese el hombre en la ventana de Susie? No podía estar seguro. Antes de irrumpir y drogar al niño, y luego cosechar su piel, huesos y órganos internos, usándolos para confeccionar muñecas espeluznantes y marionetas de carne muerta y podrida, sin dejar nada más que un suave montón de grasa y músculo, deliciosamente coronado con 20 pequeños dientes. Me sentí enfermo. No podía creer que Susie casi se hubiera convertido en víctima de ese maldito loco. Recordé haber visto un reportaje sobre este tipo hacía no más de 3 días. No había un nombre real para lo que era, pero los términos generales y universales como pedófilo, asesino, depravado, asesino de niños y directamente un jodido psicópata, eran los que más se usaban. Los oficiales me felicitaron por mi valiente y heroica acción y me aseguraron que, si este era el tipo correcto y vivía lo suficiente como para ser juzgado, se familiarizaría muy bien con la silla eléctrica antes de que terminara el año. Susie simplemente se quedó sentada en silencio, todavía con las manos apretadas contra el pecho y sin moverse ni un centímetro. No la había oído decir una sola palabra durante toda la terrible experiencia. Incluso despidió en silencio a los paramédicos que intentaron revisarla, insistiendo en que se centraran en mí. Ya no parecía tan asustada, pero supuse que todavía estaba demasiado en shock para decir algo o dar testimonio a la policía. Dijeron que estaba bien y que podía llevarla a la comisaría cuando estuviera lista. En retrospectiva, no fue la mejor idea, pero decidí esperar hasta que los policías se hubieran marchado, los investigadores hubieran tomado sus fotos y se hubieran ido, y los paramédicos se hubieran metido todos en el coche y se hubieran alejado a toda velocidad, y el sonido de las sirenas ya no fuera audible en la distancia. Aproximadamente 1 hora en total, luego senté a Susie en el sofá y decidí que necesitábamos hablar sobre lo que acababa de suceder. Le expliqué que un hombre malo había entrado en la casa, que había querido llevársela, pero que estaba bien porque papá había estado allí para protegerla. Y que ese hombre nunca volvería. Ella me puso una mano en la mejilla y asintió. Ese asentimiento que siempre hacía para mostrarme que había entendido todo lo que acababa de decir. Y todo lo que no había dicho. Mientras las primeras lágrimas que había visto en casi 5 años comenzaron a rodar por sus mejillas. Está bien, Susie, la consolé. No tienes que llorar. Ella seguía sin decir nada. Pero no lo cuestioné demasiado. La abracé con cariño y ella acurrucó su cabeza en mi hombro. Pero apenas me devolvió el abrazo. Sus brazos seguían fuertemente apretados contra su pecho. Como si intentara esconder algo valioso. Temiendo poder perderlo en cualquier momento. Susie, cariño. ¿Qué tienes en la mano? Ella pareció repentinamente aprensiva. Y esa expresión de miedo cruzó su rostro de nuevo. Está bien, puedes enseñármelo. Está bien. Lo prometo.
Solo entonces até cabos y entendí lo que había sucedido. Le había fallado a mi hija. La niña que significaba todo para mí. Porque fui demasiado jodidamente tonto para ver lo que estaba justo delante de mi cara. ¿Qué tan jodidamente estúpido puedo ser? Ahora me he ido y ella está sola. Se suponía que debía protegerla. Se suponía que debía protegerla. Lo que vi me quemó el alma. Y encendió un fuego en mi pecho. Mientras ella, renuentemente, abría sus dedos, abrió la boca en una sonrisa forzada y amplia, revelando una dentadura completamente teñida de carmesí, mientras la sangre, aún resumando del muñón enfermizo y palpitante, se derramaba desordenadamente por su barbilla. En su preciosa mano temblorosa, crudamente arrancada de su boca inocente, brillando bajo los primeros rayos del sol matutino que se asomaban por la ventana, estaba su propia lengua, seccionada. Fue entonces cuando me dio el infarto.